Capítulo 16. El poder de la identidad. Leí la historia de un hombre de negocios en la ciudad de Nueva York que se apresuraba para subirse al tren subterráneo de camino al trabajo una mañana de mucho viento. Con el rabillo del ojo vio a un mendigo con un bote de plumas en las manos, sentado en la plataforma. Sin pensar demasiado en ello, rápidamente sacó algo de dinero de su cartera y dejó caer los billetes en el plato del mendigo antes de subirse al tren. Justamente antes de que cerraran las puertas del tren, el hombre de negocios saltó y regresó a la plataforma y agarró varias plumas del bote del mendigo. Se disculpó ante el mendigo explicando que, en su prisa, había descuidado agarrar las plumas que acababa de comprar. Pues, después de todo, le dijo, sonriendo, «Usted es un hombre de negocios como yo. Usted tiene producto que vender a un precio justo». Después de eso, el hombre de negocios se subió al siguiente tren y siguió adelante con su día. En un evento social, varios meses después, un vendedor bien vestido se acercó a este hombre de negocios y se presentó. «Probablemente no me recuerde y no sé cuál es su nombre», le dijo, «pero yo nunca le olvidaré. Usted es el hombre que me devolvió mi autoestima. Yo era un mendigo que vendía plumas hasta que usted pasó por mi lado y me dijo que yo era un hombre de negocios». Comparto esta historia para señalarle el poder de la identidad. El hombre de negocios le dio a ese mendigo un sentimiento renovado de significado e identidad simplemente al declarar sobre él y llamar un potencial latente que estaba en él. Al llamar a aquel mendigo hombre de negocios, despertó en él un sentimiento renovado de valía, dignidad e importancia. Las palabras dieron al mendigo una nueva perspectiva y le dieron una nueva creencia y visión que le impulsaron a salir de la mentira de que mendigo era lo único que él podía ser. Un caso de identidad errónea. Podemos trazar muchos paralelismos en esta historia para los creyentes de nuestro Señor Jesús. Creo que muchos batallan con el pecado, las adicciones y las ataduras destructivas. No tienen la revelación de su identidad del nuevo pacto en Cristo. Cuando usted ve a un creyente batallando con el pecado, con frecuencia se debe a un caso de identidad errónea. La mejor manera de ayudarle es señalarle de nuevo hacia su justicia en Cristo, como hizo el apóstol Pablo con quienes en la iglesia corintia habían caído en pecado. Pablo no señaló a sus creyentes de regreso a la ley de Moisés, no. Lo único que hizo fue recordarles quiénes eran verdaderamente. La Biblia registra que el apóstol les dijo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 15 y 19 al 20, énfasis del autor. Pablo sabía que si les recordaba su identidad de justicia de Cristo, se arrepentirían, regresarían a la gracia y se alejarían de sus pecados cuando les recordara su valor según el alto precio que Cristo había pagado en la cruz para rescatarlos. Le aliento a que utilice el método del apóstol Pablo para alentar y levantar a creyentes que usted sabe que están batallando contra el pecado. Indíqueles de nuevo su identidad en Cristo. Ellos probablemente no lo saben o han olvidado que han sido hechos
la justicia de Dios mediante la sangre de Cristo. Debido a esto, al igual que el mendigo en la historia, están viviendo una vida de derrota. Viven muy por debajo del elevado lugar al que Dios les ha llamado. Los creyentes en Cristo están llamados a ser cabeza y no cola, a estar encima y no debajo, a reinar sobre el pecado y no ser derrotados por el pecado. Justos en Cristo. Quiero compartir este conmovedor testimonio de Melissa, una señora de Texas. Creo que será usted muy bendecido e inspirado por el viaje que ella ha realizado para descubrir su verdadera identidad en Cristo. Desde temprana edad siempre me sentí que no valía nada. Mi madre, que constantemente se peleaba con mi padre cuando yo era pequeña, no dejaba de decirme que yo no era nadie. Como mi papá, que al igual que mi papá, no llegaría a nada. Este sentimiento de inutilidad permaneció conmigo y se hizo más fuerte cuando fui acosada sexualmente de niña. Me culpaba a mí misma de que sucediera, de que me sucediera a mí porque realmente yo era indigna y no valía nada. Al crecer, sin tener el amor de mi padre, me volví desesperada por encontrar y aferrarme a lo que yo pensaba que era amor. Terminé teniendo muchas relaciones y parejas. Tenía mucho miedo a dejarlas. Sentía que las necesitaba a mi lado porque tenía mucho miedo a estar sola. Todas esas cosas finalmente me llevaron a vivir un estilo de vida destructivo de pecado en el cual era profundamente infeliz. Yo sabía que me estaba destruyendo desde dentro, pero no sabía cómo detenerlo. Me sentía confusa, perdida y vacía todo el tiempo. No pensaba en acudir a Dios y a la iglesia porque personas a las que conocía me decían: vas a irte al infierno debido a tus decisiones y a tu forma de vida. Dios está enojado contigo. ¡Ja! Está asqueado contigo y no te va a bendecir. Debido a que eso era lo que escuchaba constantemente, pues eso era lo que creía sobre Dios. Y pensaba que no había manera alguna de que pudiera acudir a Él. Por fortuna, me encontré con su programa de televisión una noche cuando estaba cambiando de canales. Vi a ese predicador asiático en televisión predicando y realmente quería cambiar de canal cuando algo en mi interior me dijo: escucha de lo que él está hablando. Estoy muy contenta de haberlo hecho, porque usted hablaba acerca de la obra terminada de Jesús en la cruz, que Jesús nos ama y lo mucho que me ama tal como soy. Descubrí que no podía dejar de escuchar el sermón. Fue el comienzo de mi descubrimiento de que Dios dio lo mejor a su Hijo Jesús por mí, para que yo pudiera tener una relación con Él como mi papá Dios y acudir a su presencia sin temor o vergüenza. Al final del sermón, usted nos invitó a orar y pedir a Dios que entrara en nuestra vida si nunca antes lo habíamos hecho. Yo hice esa oración y le dije a Dios: te necesito y necesito de tu ayuda. No sé cómo cambiar, en qué me he convertido, pero sé que tú me ayudarás. Solamente tú puedes ayudarme a salir de este estilo de vida, de las drogas, el alcohol y de tener tantas parejas diferentes. Hay una relación de la que necesito salir en este momento, pero no sé cómo hacerlo. Soy muy infeliz. Tiene que haber más en la vida que el tipo de vida que estoy viviendo. Mientras oraba, sentí que el amor de Jesús me inundaba y toda la amargura, confusión, infelicidad y dolor en mi vida se derritieron.
Como a usted le gusta decir, como mantequilla. No puedo explicarlo. El dolor, la frustración y el vacío que me carcomían se fueron, y por primera vez entró un gozo que no podía explicar. Al día siguiente, Dios abrió puertas para que yo pudiera salir de la mala relación en la que estaba, sin esfuerzo y sin amargura por ambas partes. Desde aquel momento han sucedido muchas cosas increíbles y muchas bendiciones. Mi relación con mi madre ha sido restaurada. Al experimentar el amor de Jesús por mí, he podido perdonar a mi madre por las veces en que me sentí herida y rechazada por ella. Y he llegado a quererla genuinamente. También he sido capaz de perdonar a otros familiares que me habían dicho que yo no valía nada y que no querían tener nada que ver conmigo. Todo es muy distinto ahora. Hoy me despierto y digo, gracias Jesús, por tu provisión de gracia para mí. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque ya has hecho todo por mí. Tú me mantendrás en el camino por donde quieres que yo vaya. Sé que Jesús me ama y tiene grandes planes para mí. Veo su favor en mi vida. Mis jefes me dicen, haces un buen trabajo y siempre estás sonriendo. Personas con las que me encuentro me dicen, aparentas menos edad de la que tienes. Yo les digo que todo se debe a Cristo en mí. Ahora, cuando me asusto un poco por cosas o situaciones en mi vida, recuerdo echar todas mis ansiedades sobre Dios. Conecto mi iPod y escucho sus sermones. Aunque son sermones que he oído antes, sigo sacando cosas nuevas de ellos. Veré la belleza y el amor de Jesús una vez más y sentiré su reposo y su paz sobre mí. Y cuando cometo un error digo, gracias Jesús, porque me sigues amando, incluso cuando cometo un error. Sigo siendo perdonada. Mis pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Eso me da fortaleza para dejar atrás ese error y seguir adelante. Incluso cuando doy una curva equivocada, Él siempre encuentra la manera de hacerme regresar. Y siempre que estoy en una situación negativa, Jesús me dice que va a salir bien porque Él está ahí y está obrando en ello. A veces regresan pensamientos de mi pasado, pero he aprendido a decir, soy una nueva creación. Soy la justicia de Dios en Cristo. No se trata de lo que yo he hecho, sino de lo que Jesús ha hecho. De modo sorprendente, las tentaciones que me agarraban en el pasado han perdido toda su fuerza. Siento como si nunca hubiera vivido un estilo de vida destructivo antes. Mi vida testifica que Papá Dios ama y salva. Lo más importante es que el cambio ha sido sin esfuerzo, todo por la gracia de Jesús. No ha tenido nada que ver con mi fuerza de voluntad, sino con el poder divino de Cristo obrando en mí. Gracias, Pastor Prince, por revelarme la belleza y el amor de Jesús. Me siento muy amada por Él y muy agradecida por su obra terminada en la cruz. Melissa, gracias por tomar el tiempo para compartir el precioso viaje que ha emprendido con nuestro Señor Jesús. Realmente me bendice escuchar cómo ha descubierto su identidad de justicia en Cristo y cómo eso le ha llevado a experimentar muchas victorias en su vida. Estoy muy orgulloso de usted y muy emocionado por todas las cosas que nuestro Padre Celestial tiene preparado para su futuro. No tengo duda alguna
de que su testimonio inspirará a muchas personas a descubrir el poder de su identidad de justicia en Cristo. ¿Qué está oyendo usted? Mi querido lector, creo que también usted ha sido muy bendecido y alentado por el testimonio de Melissa. Algunos de ustedes quizá puedan identificarse con ella respecto a las personas que le rodean y que no dejaban de decirle que no era nadie y que no llegaría a nada. Esas son las mentiras que el enemigo quiere que usted crea. Seguirá diciéndole esas mentiras y rodeándole de personas que reforzarán esas mentiras en su mente hasta que usted crea que verdaderamente es un indigno don nadie. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a creer, aunque sea ligeramente, que esas personas podrían tener razón, comenzará a comportarse como si fuera un don nadie, un indigno y sin favor. Ese es el poder negativo de creer incorrectamente. Por desgracia, eso fue exactamente lo que le sucedió a Melissa. Cuando ella comenzó a entretener esas mentiras de indignidad, le llevó rápidamente por una pendiente resbaladiza de derrota. Como ella describe con sinceridad, todas esas cosas finalmente me llevaron a vivir un estilo de vida destructivo de pecado en el cual era profundamente infeliz. Yo sabía que me estaba destruyendo desde dentro, pero no sabía cómo detenerlo. Muchas personas albergan la idea equivocada de que quienes constantemente están de fiesta, bebiendo, consumiendo drogas y acostándose con unos y otros lo están pasando en grande. Hollywood y los medios de comunicación seculares han deificado y han dado glamour al estilo de vida de fiesta como bueno y sin preocupaciones. Han vendido la mentira de la vida YOLO. Solo se vive una vez, una existencia libre de consecuencias. Es increíble. Pero si retiramos las cortinas, veremos lo profundamente infelices y deprimidas que están las personas que se encuentran en un estilo de vida de pecado. Nuestros adolescentes y jóvenes están siendo bombardeados por esas imágenes en los canales de las redes sociales, películas y programas de televisión, donde un estilo de vida del pecado no solo se tolera, sino que también se celebra. Eso es a lo que nuestros niños se enfrentan diariamente en las escuelas y en sus dispositivos celulares. ¿Cómo han respondido muchas iglesias? Diciendo: tenemos que regresar a los 10 mandamientos. Tenemos que predicar más sobre la ley de Moisés, sobre el arrepentimiento y sobre el carácter. Pero, ¿sabe lo que esta generación oye cuando estas iglesias dicen eso? Melissa nos da un sentimiento bastante bueno de lo que los jóvenes realmente escuchan y lo que eso le hizo creer a ella. No pensaba en acudir a Dios y a la iglesia porque personas a las que conocía me decían: vas a irte al infierno debido a tus decisiones y a tu forma de vida. Dios está enojado contigo. Estás quedado contigo y no te va a bendecir. Debido a que eso era lo que escuchaba constantemente, eso creía sobre Dios y pensaba que no había manera alguna de que pudiera acudir a Él. ¿Es sorprendente que algunas iglesias estén perdiendo a la siguiente generación? Lo que Melissa ha descrito es desgraciadamente lo que los jóvenes oyen acerca de su Padre Celestial. Oyen sobre un Dios enojado y caprichoso que tan solo busca una oportunidad para golpearlos con un gran palo y enviarlos a un horno eterno de condenación. La iglesia proclama orgullosamente: amamos al pecador, pero aborrecemos al pecado. Pero
En realidad, lo que oyen todos aquellos que batallan con un estilo de vida de pecado es: aborrecemos el pecado. Y se mantienen alejados de la iglesia porque comprensiblemente equiparan eso con: te aborrecemos a ti. Eso, amigo, sencillamente no es el Evangelio. El Evangelio es nuestro amado Señor Jesús, que se acerca a la mujer en el pozo porque había tenido 5 esposos y cohabitaba con otro hombre sin estar casados. El Evangelio es nuestro Señor Jesús, que rescata a la mujer agarrada en adulterio de la turba religiosa que quería ejercer su derecho legal a apedrearla hasta la muerte. Cuando observamos a nuestro Señor Jesús, Él siempre estaba cómodo con aquellos que estaban enredados en el pecado, tanto que los líderes religiosos se burlaban de Él y le llamaban amigo de los pecadores. Véase Mateo 11:19. A Él no lo refrenaban sus críticos, y un solo encuentro con su amor y su gracia hacía que pecadores fueran transformados para siempre desde dentro hacia afuera. Mi querido amigo, esa es la revolución de la gracia de la que hemos estado hablando en este libro. Nuestro Señor nunca respaldó el estilo de vida de pecado de las personas. Simplemente las despertó a su profundo y personal amor por ellas. Y cuando ellos experimentaron su amor, tuvieron la capacidad de salir de la cárcel del pecado, la adicción y la esclavitud. La gracia abre las puertas de la cárcel a aquellos que están atrapados en el pecado. La mujer en el pozo se convirtió en una evangelista en su ciudad, y muchos llegaron a conocer a Jesús a causa de ella. La mujer, agarrada en adulterio, se alejó con el regalo de la no condenación y la capacidad de no pecar más. Los religiosos apartaban activamente al pecador. Jesús perseguía activamente al pecador. La gracia abre las puertas de la cárcel a aquellos que están atrapados en el pecado. Declare su justicia en Cristo sin duda. Me encanta el poderoso versículo en el libro de Romanos que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. La respuesta, amigo, no se encuentra en la ley sino en el Hijo. La ley fue dada mediante un siervo, Moisés. La gracia llegó mediante el Hijo, Jesús. La revolución de la gracia comienza con una persona y su nombre es Jesús. Cuando usted tiene a Jesús como su Señor y Salvador, lo tiene todo. Tiene lo más importante, una identidad de justicia en Cristo. Cuando usted tiene a Jesús como su Señor y Salvador, tiene una identidad de justicia en Cristo. Aprendimos en el capítulo anterior que la ley se trata de hacer, mientras que la justicia de la fe habla. Escribí este capítulo porque quiero alentarle a tener conciencia diaria de su justicia en Cristo, declarando y confesando su justicia en voz alta. Ahora que ha recorrido tantos capítulos de este libro, creo que usted sabe que es justificado en Cristo y que esa justificación es un regalo para usted que no puede ganarse. Aunque saber esto es fantástico, quiero que dé un paso más conmigo en este día y comience a practicar la confesión de su justicia en Cristo diariamente. A lo largo del día, ya sea que esté conduciendo hacia el trabajo, comprando en un supermercado
o preparando comida para su familia, tan solo diga claramente en un susurro: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Todas las promesas, bendiciones y protección que pertenecen a los justos son mías. Véase Proverbios 10:6. Esta es una palabra a tiempo para usted y quiero desafiarle a que cultive una revelación robusta de su identidad de justicia en Cristo al confesar repetidamente su justicia en Cristo. Si escucha con atención lo que Melissa compartió en su testimonio, eso es lo que ella hizo continuamente para experimentar victorias duraderas en su vida. Con bastante frecuencia una persona experimenta una victoria, pero esa victoria no perdura. ¿Por qué? Porque después de algún tiempo se olvida de la revelación bíblica que recibió y que le dio la victoria en un principio. Muchos creyentes no se dan cuenta de esto, pero las revelaciones pueden ser robadas y olvidadas. Esto es lo que sucedió a la iglesia corintia, y Pablo tuvo que intervenir para recordarle su identidad de justicia en Cristo. Por eso es también tan esencial que usted sea parte de una iglesia local donde pueda seguir oyendo y oyendo mensajes que estén llenos de la persona de Jesús y esté rodeado por líderes centrados en Cristo y amigos que siempre le señalarán hacia el Señor. La revolución de la gracia no se trata solamente de victorias momentáneas, se trata de victorias permanentes. Es esencial que usted sea parte de una iglesia local donde pueda seguir oyendo y oyendo mensajes que estén llenos de la persona de Jesús y esté rodeado por líderes centrados en Cristo y amigos que siempre le señalarán hacia el Señor. Una de las maneras más poderosas y prácticas de que usted experimente tales victorias es seguir declarando su identidad de justicia en Cristo. Escuche el modo en que Melissa practicó esto y experimentó victorias duraderas en su vida. A veces regresan pensamientos de mi pasado, pero he aprendido a decir: soy una nueva creación, soy la justicia de Dios en Cristo. No se trata de lo que yo he hecho, sino de lo que Jesús ha hecho. De modo sorprendente, las tentaciones que me agarraban en el pasado han perdido toda su fuerza. Siento como si nunca hubiera vivido un estilo de vida destructivo antes. Mi vida testifica que Papá Dios ama y salva. Lo más importante, el cambio ha sido sin esfuerzo. Todo por la gracia de Jesús. No ha tenido nada que ver con mi fuerza de voluntad, sino con el poder divino de Cristo obrando en mí. Vaya, esto es muy bueno, Melissa. Cuando la oímos compartir, lo único que oímos es a nuestro Señor Jesús y que todo se trata de lo que Él ha hecho. Amén. Toda alabanza, gloria y honor pertenecen a nuestro Señor Jesús, a Él y solo a Él. Mi querido amigo, cuando esté usted estresado y miles de cosas estén gritando por su atención, diga tranquilamente en un susurro: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Cuando lea algunas noticias horribles en los periódicos de la mañana y su corazón se llene de temor por sus seres queridos, diga tranquilamente en un susurro: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y cuando esté sintiendo la fuerte tentación a participar en una adicción secreta de la que nadie sabe, ahora sabe qué tiene que hacer. Diga tranquilamente en un susurro: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Su victoria está directamente relacionada con lo consciente que sea usted de su identidad de justicia en Cristo.
Si desea verdaderamente ver más victorias en su vida y experimentar el poder de vivir por encima de la derrota, hable, hable, hable y hable sin duda. Y le prometo que comenzará a vivir con menos estrés, con menos temor, con más valentía y más victoriosamente que nunca antes. Qué impresionante capítulo, ¿cierto? Casualmente hoy, cuando fuimos a la congregación, nos hablaban de algo bastante similar, y era que hemos recibido mentiras que en nuestras vidas se han convertido en verdades. Pero estas verdades son falsas, están basadas en una mentira. En la mentira que nos vendieron las personas, nuestras figuras de autoridad, nuestros padres y la religión. Pero no somos todo lo que nos han dicho. Definitivamente creo que debemos de pedirle a Dios que nos revele quiénes somos realmente, porque en lo personal, durante muchísimos años, me di cuenta que creía en todas las mentiras que me dijeron, y las creía y estaba tan seguro que yo mismo las estaba confesando, y las decía y las repetía, y sí, las repetía y las repetía. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos en el capítulo anterior, en el capítulo 15? Bueno, precisamente hablaba lo incorrecto. Ahora nos toca es hablar y hablar la verdad, pero vamos a pedir que Dios nos dé la revelación por medio del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu de la gracia y del Espíritu de la verdad, para que esto no solo quede en nuestras mentes, como el mismo Pastor Prince nos enseñaba en uno de los capítulos anteriores, para que no se quede solo acá en nuestro intelecto, sino que para que pase a nuestro corazón y sea una realidad. Eso es lo que voy a hacer. Yo voy a hacer porque te reconozco que duré mucho tiempo con la información en mi mente, con un conocimiento aprendido, pero no era una realidad en mi vida. Pido a Dios que en el nombre de Jesucristo, la gracia y el favor de Dios hoy se manifiesten en tu vida, así como yo la quiero en la mía, y que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Los espero en la lectura de nuestro próximo capítulo. Yo soy Fernando Dizac. Hasta pronto.